Hola, ¿cómo están todos ustedes y todas ustedes allá? ¿Sufrieron? Aquí varios sufrimos, sí. Sufrimos porque además tuvimos que trabajar y todavía nos duele la cabeza tratando de entender qué ha pasado y qué cosas les podemos decir que sean significativas para ustedes. Pero mientras logramos hacer sentido de la realidad, les quiero contar que estoy aquí con mi colega Gassi Jalil, periodista y director de Vergara 240, el medio de la Universidad Diego Portales, y por supuesto con los chiquillos que llegaron a pesar de extenuantes jornadas de trabajo y explotación laboral que no son responsabilidad de 32 minutos, donde nos dimos el fin de semana libre de manera total y absolutamente irresponsable. María Jesús López, Diego Cancino y Pablo Rivero acompañándonos ahí en su rol de palitroque. ¡Woo! Porque aquí la energía no se pierde, solo se transforma. Ya. Gassi, ¿de qué podemos hablar para pasar este trago amargo? Para pasar este trago amargo, Sí. que no sea hablar de las elecciones. Ya. ¿Qué hiciste el fin de semana? Es difícil no hablar de las elecciones porque igual estuve involucrado. Sí, pues estuviste trabajando ayer en Claro, Vergara estuvimos 240. trabajando en Vergara 240, transmitiendo con los alumnos de periodismo la elección y todo el día en eso, solo Las pensando en encuestas no eso. sirvieron de mucho apoyo. No mucho. Sí, No voy a mucho. usar esta encuesta para comer. No. Pero también vi algo de tele, vi una película que tenía hartas ganas de verla en Netflix, que es Frankenstein. Ah, sí, la del Guillermo del Toro. Del Toro. ¿La viste tú? Sí, también la vi. ¿Y te gustó? Me gustó, pero se le hizo mucha propaganda, como que esta era una versión completamente distinta y que una nueva versión de Frankenstein. Yo no le vi lo distinto, me parece que lo esencial es la misma historia. Pero... y como vieja copuchenta, así como... no me gustó mucho el maquillaje Del Frankenstein. del Frankenstein. Ah, Como mira. que me producía disonancias cognitivas porque a veces como que el parche estaba acá, después estaba acá y así como en las distintas sesiones de rodaje. Sí, puede ser, porque uno sí. está acostumbrado al clásico Frankenstein y este no es el clásico Frankenstein. A mí me gustó precisamente por eso, porque no era lo que uno esperaba de todo lo que había visto antes y Es que a mí me pareció que era muy parecido. de este libro. Y a mí me gustó, bueno, Guillermo del Toro, yo encuentro que tiene una puesta en escena que es como mágica, es maravillosa, es tan bien elaborada que hace como toda la película distinta. Yo creo que ahí está lo distinto. Sí, pues en el tono, en el... El claro. tono, los colores, Sí. las escenas, que me gustaron mucho las actuaciones, El Frankenstein el mismo. doctor Frankenstein, encontré que estaba muy Sí, bien es verdad. personificado. Y el maquillaje, tal vez era más artístico que otros, Sí. digamos, pero yo encuentro que ahí está el valor de esta versión de Frankenstein. Que era más... Sí, pero bueno, es que también depende del punto de vista, porque también yo me preguntaba si está pilucho, ¿por qué le ponen eso como vendas justo en las partes íntimas? Era como, bueno, si le va a vestir, vístalo, po, y si no lo va a vestir, no lo vista, pero me pareció así como que habían cosas como Sí, que escapaban del concepto artístico. pero hay otras películas, yo no tengo tan buena memoria, pero hay otras películas de Guillermo del Toro que siempre hay un monstruo ahí. Sí. Y tiene características similares esos monstruos en sus películas. Sí, que el monstruo en realidad somos todos. Pero, Claro. En este pero caso, eso sí estaba en la literatura. O sea, es que a mí me pareció como que se quiso decir que este Frankenstein entraba por otro lado a la historia como si no hubiera estado ahí en el texto original, y el texto original es así, po. es así. Sí, Sí. el texto es
Es lo que muestra Guillermo del Claro, Toro. no es que haya cambiado la historia, Claro. es otra versión solamente y bastante respetuosa de la historia original. Sí. Pero yo esperaba eso también. Ah, sí, Yo sí. no sé, yo soy más conservador ahí, no me gusta que cambien demasiado la historia. No, sí, sí, sí. No solamente yo lo pongo como el punto como ya no será mucha moda. Me pasa a veces, así como se habla tanto de que es una cosa tan magnífica, tan maravillosa, yo no lo veo, es una película buena, bonita, sensible, pero no le vi lo tan distintivo. ¿Sí? Sí, Yo vi el monstruo más humanizado ahora, sí, tal puede vez. ser, sí. Tal vez por Sí, ahí va la por ahí cosa. va la cosa, sí. Bueno, hablando de monstruo humanizado, Pasemos al tema. pasemos a lo que nos convoca. Y bueno, ustedes probablemente ya conocen estos resultados, pero los vamos a recordar porque son la base. Hoy día tenemos un programa especial, tenemos 4 entrevistados y entrevistadas para tratar de hacer sentido, como les decía, de estas elecciones. Ya dentro de poquito viene Claudio Fuentes, que es nuestro primer entrevistado, pero como antesala, para que todos tengamos los mismos datos sobre la mesa. Ya saben los resultados de la primera vuelta presidencial. Janet Jara 26,9%, José Antonio Kast 23,9%, Franco Parisi 19,7%, Johannes Kaiser 13,9%, Evelyn Matei 12,5%, Harold May Nichols 1,3%, Marcos Enríquez Ominami 1,2% y Eduardo Ortiz 0,7%. Esos son los resultados de la primera vuelta y por supuesto, como también están al tanto, Janet Jara y José Antonio Kast son los que pasan a la segunda vuelta. Con una estrecha ventaja, ¿no? Con una estrecha... anoche la diferencia era un punto menor, ahora se amplió. Hay 3 puntos de distancia entre Jara y Kast, pero por supuesto es mucho más estrecha de lo que se había anunciado. En el distrito 8, esto ahora les vamos a dar los nombres de los parlamentarios que fueron electos en los distritos de la región metropolitana. Distrito 8, Gustavo Gatica, con la primera mayoría en su distrito, 12,31%. Se logra elegir en su lista Marcos Barraza, aunque obtuvo el 3,42%, pero lo arrastra Gustavo Gatica. Tatiana Urrutia del Frente Amplio con un 4,32%. Cristian Contreras también sale electo aquí con un 6,85% del PDG. Mario Lavarría de la UDI, Agustín Romero republicano, Enrique Basaletti republicano y Pierre Carlesi del Partido Nacional Libertario. Hay varios ex uniformados que están entrando aquí al Congreso. Uniformados y también de la bancada de Sin Filtros del programa. Carlesi, por ejemplo, es uno de ellos. Ya. ¿Verdad? Pancho Rego también. Pancho Rego también. Vamos al distrito 9. Boris Barrera quedó, César Valenzuela, Boris Barrera del PC, César Valenzuela del PS. César Valenzuela estuvo en la convención. En la convención. ¿Y también Sin Filtro? No. No lo sé. Ya. Pero César Valenzuela del Partido Socialista fue uno de los líderes de la Revolución Pingüina. Ah, verdad. Carlos Cuadrado del PPD, Tamara Ramírez del PDG, Guillermo Ramírez de la UDI, logra la reelección, él iba a la reelección, ¿no? José Carlos Mesa, republicano, y Javiera Rodríguez, republicana. En el distrito 10, ese es mi distrito, José Antonio Kast, republicano, El hijo, Kast Agriasola. Kast hijo. Hans Maroski, del Partido Nacional Libertario, Francisco Orrego, ahí estaba el que mencionabas tú, de Renovación Nacional, Jorge Alessandri, UDI, Iracy Hasler, del PC, logra su elección al Congreso, con Lorena Fries, del Frente Amplio, Gonzalo Winter, del Frente Amplio, y Emilia Schneider, del Frente Amplio. Ha logrado 4 cupos la lista oficialista. En el distrito 11, Cristian Araya, republicano,
Catalina del Real Republicana, Constanza Juve de la UDI, Claudia Mora de Renovación Nacional, Diego Chalper de Renovación Nacional y Constanza Schoenhout del Frente Amplio logra entrar. Ella la tuvimos aquí durante su campaña. Distrito 12, Macarena Santelices Republicana, Álvaro Carter Republicano, Jimena Osandón de Renovación Nacional, Sandra Parisi del PDG, Pamela Giles del PDG, Daniela Serrano del PC y Ana María Gasmuri de Acción Humanista. ¿Quién no quedó? El abuelo. Por si acaso. Se perdió el abuelo. Se perdió el abuelo. Distrito 13, Valentina Becerra Republicana, Felipe Ross Republicano, Eduardo Durán de Renovación Nacional, Gael Giomans de el Frente Amplio y Lorena Pizarro del PC logran ser electas. Oye, perdona, pero el abuelo no ha ganado una. El abuelo me da no me da risa, sino que me da ternura el amor que le tiene Pamela Giles, porque a ella siempre le va excelente y trata de ponerlo en elecciones aquí, allá, y no hay caso. Le resulta. Los nietitos no le dan los votos al abuelo. Se los dan a ella nomás. Está bien, así tiene que ser. ¿Qué pasa con estos? Bueno, estos solamente estamos mencionando la región metropolitana porque muchos de ustedes nos escuchan desde allí. En un ratito más les vamos a dar resultados emblemáticos de regiones, pero en términos generales, Gassi, el Senado y la Cámara quedan de la siguiente manera, reconfigurados. Los pactos de derecha, Chile Grande y Unido y Cambio por Chile, lograron en conjunto 25 cupos en el Senado y empataron con el oficialismo para el periodo 2026-2030. Chile Grande y Unido, que es esta coalición formada por RN, UDI, Evópoli, Demócratas, obtuvo 18 escaños en el Senado, estamos hablando. Mientras que Cambio por Chile, de los partidos republicano, nacional, libertario y social cristiano, logra 7 cupos. O sea, estos 25 cupos que les estábamos hablando son 18 del grupo de Berlín Matei, para que lo entiendan, y los otros 7 cupos de Kass y Kaiser. En tanto, el pacto oficialista, Unidad por Chile, con los senadores antiguos y los nuevos, queda con 20 representantes en el Senado, a los que se suman 2 regionalistas verdes y humanistas y otros 2 independientes considerados oficialistas. O sea, quedaría con 24 versus 25. En la Cámara de Diputados, que eligió representantes de todo el país, los partidos de derecha lograron 76 cupos y quedaron a un voto a 2 votos de la mayoría simple, necesitan 78. El Pacto Cambio por Chile, los partidos republicano, nacional, libertario y social cristiano logran 42 cupos. Una super bancada van a tener ellos en la Cámara de Diputados, mientras que la Alianza Chile Grande y Unido de RN, UDI, Evópoli y Demócratas obtuvo 34 escaños. O sea, queda casi 8 escaños abajo RN y la UDI de los obtenidos por republicanos y libertarios. En cambio, en el pacto oficialista, Unidad por Chile, quedaron con 61 representantes. Es una bancada grande, pero no tampoco tiene suficientes votos para tener mayoría. Y el partido bisagra se convierte el partido de la gente, que queda con 14 cupos y que, dependiendo de con quién decidan votar en los distintos proyectos que vendrán, pueden inclinar la balanza hacia las fuerzas actualmente en el oficialismo o hacia las fuerzas de derecha. Y los verdes regionalistas creo que tienen 3. 3 que se suman a estos 61. Uh-huh. Ya. Entonces quedarían con 64. Esos eran los datos que queríamos compartir en esta primera fase.
Vamos ahora a una entrevista con Claudio Fuentes. Él es doctor en ciencia política, pero un analista muy prestigiado del sector, con quien vamos a hablar sobre estos resultados y también de otras elecciones que hubo ayer, por las elecciones sobre las encuestas. Bueno, y aquí estamos de vuelta, como lo prometimos, para analizar hasta que duela el resultado de las elecciones. A ti ya te presenté ya, Sí, en la claro. introducción. Claudio Fuentes, ¿Qué tal? doctor en ciencia política y Profesor de la Universidad profesor de la Portales. Universidad Diego Portales Es. y también encuestador, hay que decirlo. Sí, también, Sí, claro. porque creo que vamos a pasar por ahí. Pero primero, tu primera análisis sobre los resultados de ayer. A ver, desde el punto de vista electoral, yo creo que yo lo denominaría un tsunami republicano. Hay una transformación muy grande en el Congreso en particular, en la Cámara de Diputados así como en específico, y yo creo que estamos, no sé, como que venía la ola de derecha, yo creo que llegó la ola de derecha y por lo tanto en términos de los datos electorales le fue muy bien y yo creo que es muy probable que tengamos un gobierno de derecha a partir del próximo año. O sea, ¿tú no le ves espacio al crecimiento de Janet Jara dados los resultados de ayer? A ver, hay un debate ahí instalado desde la campaña de Jara, señalan que todavía está abierta la elección, obviamente siempre esto es probabilidades, siempre hay una posibilidad, pero yo lo veo muy difícil, o sea, lo veo muy difícil porque por varias situaciones. Primero, tú tienes algo que pasó anoche que yo creo que es una noticia importante, que inmediatamente después de que ganó Kast se alinearon rápidamente Evelyn Matei y Kaiser. Se especulaba que no iban a ir a saludarlo o que iban a guardar cierta distancia. Nada, cero, o sea, se subieron al escenario, se sacaron la foto y eso, incluso Kaiser lo dijo el mismo domingo dijo, yo voy a ir a saludar, pero no me subo al escenario, y ahí estaba. Ahí ya estaba en el escenario. Entonces acá hay una definición política de las derechas de alinearse muy rápidamente. Entendieron que ahí está el eje de la discusión y por lo tanto eso... Aunque algunos dicen que no se puede sumar automáticamente todos los votos de la derecha, yo creo que es muy improbable que haya un giro hacia Jara de ese electorado. Son 6.3 millones de votos que obtuvieron esas tres candidaturas solas y ya con eso tiene gran parte de la carrera ganada. Hay una especie de antiestallido con esto, ¿no? De este tsunami republicano del cual tú hablabas. Ahora hay una demanda por orden y progreso, pareciera. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente. Yo creo que la encuesta y el trabajo nuestro, por ejemplo, ha estado mostrando que la variable más determinante a la hora del voto es el tema de la seguridad y por lo tanto, y yo creo que Kast, y lo hemos hablado acá anteriormente, entendió desde muy temprano que ese tenía que ser el mensaje. Él define un gobierno de emergencia con dos prioridades, seguridad y crecimiento económico, y yo creo que la ciudadanía está dándole la razón a esa estrategia. Ahora, ¿qué pasó con Parisi? Porque tampoco, si uno escuchaba a la gente del Partido Republicano, había algunos que incluso querían ganar en primera vuelta, pero no tampoco José Antonio Kast logró pasar en primer lugar, aunque quedó muy cerca de Janet Jara, pero hay un gran porcentaje de votos que ninguna encuesta vio que se llevó Parisi. ¿Qué pasó ahí? Totalmente. Hay una doble dimensión. Primero, efectivamente, el votante de Parisi está marcando la elección, son un 20% prácticamente, 2.5 millones de electores, que no suscriben como la política tradicional, o sea, es un votante
anti-establishment claramente. Segundo, es un votante muy extraño desde el punto de vista de los ejes izquierda-derecha, porque son más liberales en algunos temas. Parisi, de hecho, es bien liberal en algunos temas, pero bien conservador en otros. Entonces, es un híbrido muy extraño de capturar. Y yo creo que eso hace mucho más complejo el intentar decir que, porque Parisi va a estar en contra de Kast, todo el votante de Parisi va a estar con Jara. Yo no estoy tan seguro de eso. Creo que va a ser mucho más fluido de lo que podría verse en teoría. Y por lo tanto, totalmente una sorpresa. La segunda parte que tiene que ver con las encuestas. Si tú ves, sobre todo, aquí hay que mirar las encuestas que fueron la más cercano a la elección. Esas encuestas, Criteria, Cadem, Pulso Ciudadana, etcétera, como que, comillas, le achuntaron a todas las a todos los demás. todos menos Parisi. O sea, con todo el resto estaba con 2 puntos, estaba como en el margen de error, la mayoría. Menos Parisi. ¿Por qué? Yo creo que metodológicamente las encuestas no están capturando a ese elector. O uno podría interpretar, ese elector no quiere develar como el votante oculto. No pasó con Matei, sí pasó con Parisi. El votante oculto es aquel que no manifiesta preferencia porque algo está pasando con Parisi que no está dispuesto a expresar que va a votar Parisi, pero va y vota por Parisi. Entonces, ese es un elector muy... Que o no le gustan las encuestas, no está respondiendo a la encuesta, o está ocultando su preferencia. ¿Cómo ves tú a Parisi la influencia que pueda tener él en un eventual gobierno de Kast? Va a ser bien relevante qué va a pasar con el Partido de la Gente en el Congreso, primero porque en la Cámara de Diputados tiene 76 votos asegurados la derecha, entre Republicanos y toda su coalición y Chile Vamos, y le faltan solo 2 votos para ser mayoría. Y Partido de la Gente tiene 14, de acuerdo a las cifras de ahora. Y por lo tanto, el partido bisagra va a ser el PDG, el Partido de la Gente de Parisi, y además con Sandra Parisi en el Congreso. Entonces, la pregunta ahí va a ser cuán consistente va a ser el PDG ahora, porque claro, la vuelta pasada se dispersó. Y se acuerdan que incluso el PDG hizo un acuerdo con el oficialismo, el actual oficialismo, para la Cámara, y después lo rompió y se pasó a la derecha. Entonces es un partido muy, digámoslo, fluido, o sea, que va para allá, va para el otro lado, y por lo tanto vamos a tener que ver cuán consistente es y cuán determinante va a ser. Ahora, eso le da un margen bien importante a Parisi para seguir en la escena política, para proyectarse para 4 años más, él es todavía joven, y para aspirar a una futura presidencial. Yo creo que él debe estar pensando en eso. Y el otro que se instaló bien fue Kaiser también, ¿no? Sí, Kaiser no tiene una bancada tan importante, pero lo interesante de anoche fue que pese a que tú sales cuarto, sale a celebrar el triunfo que fuese el primero. Así fue, pero una cosa impresionante. Yo creo que desde el punto de vista de la cantidad de plata y recursos que tenía para su campaña, de lo que hizo, del efecto que generó en la conversación social, efectivamente él se convirtió en un actor político. No es tan gravitante en el Congreso, pero sí tiene ya una pequeña bancada, está ahí y va a estar siendo un actor relevante para tensionar a la interna, y por lo tanto eso nos lleva a ver cómo va a ser la estrategia. Yo creo que acá el gran perdedor de la noche, aparte de... Yo creo que la centroizquierda no perdió tanto como sí perdió Renovación Nacional y Chile Vamos. O sea, ahí están los grandes derrotados, a mi juicio, de la noche. Sí, para allá iba a ir, pero te iba a hacer el contrapunto de que de todos los candidatos que se
testearon ayer, Kaiser es el más cercano a Kast, en términos por lo menos ideológicos. Por eso, de alguna manera, a mí me parece que su actitud triunfalista es porque sabe que es como el aliado natural de Kast, mucho más que Chile Vamos y que Parisi, ¿no? Totalmente, o sea, ellos logran instalar un eje muy, o sea, más de derecha, llamémoslo derecha pura, en la política chilena. Se transforma, el Partido Republicano se transformó en el partido hegemónico de la derecha, 31 diputados. Es un contingente muy importante y por lo tanto lo que vamos a tener, o sea, aquí estamos observando, yo creo que el funeral de lo que fue, o sea, ya habíamos visto que la Concertación se había ido de ese ciclo, ahora Chile Vamos se transformó en la cola del león y el león siendo el Partido Republicano. Entonces, ese eje republicano más el Partido Nacional Libertario se transforman en el eje central de la derecha, con lo cual para Chile Vamos el dilema va a ser cuánto acuerdo va a haber con ellos y cuánto se suman. De hecho, en la segunda, ahora vamos a tener que ver esta semana, ver hasta qué punto Chile Vamos acepta dos cosas. Uno, integrarse en equipos, y si además Republicanos quiere hacer eso, abrir esa puerta. Claro. Y segundo, si acepta modificar el programa para aceptar las ideas de Chile Vamos. Pero para ti esto, ¿la muerte de Chile Vamos? O dicho de otra manera, ¿la muerte del piñerismo? Políticamente yo creo que sí. O sea, el golpe sobre todo al liberalismo dentro de la derecha. Yo creo que eso, porque la UDI no le fue tan mal, tiene 18 diputados, pero el sector Evópoli, por ejemplo, Evópoli desaparece como partido. O sea, queda con algunos parlamentarios porque ya son electos, pero como partido va a desaparecer. Entonces, toda esa apuesta liberal de derecha como proyecto político murió. Entonces yo creo que desde ese sentido, y Piñera encarnaba eso, yo creo que ese eje pierde yo creo que el funeral de ellos. Ahora, en este funeral la derecha también es clásico que las rencillas internas y las cobras de cuentas son brígidas. ¿Qué crees que va a pasar con liderazgos como el de Evelyn Matei o el mismo Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, o las figuras de Renovación Nacional? A ver, yo creo que ahora se va a abrir un fuerte debate interno. Pensemos que hace un mes, 2 meses, Galilea, que era el presidente del RN, lo que decía es, o sea, el partido, no yo, sino que el partido no va a sumarse a un eventual gobierno de Kast. Uno ve eso y ve anoche a Evelyn Matei arriba del escenario abrazando a Kast. Uno dice, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pase me perdí? Claro. Entonces yo creo que va a haber una pugna interna por respecto de si sumarse a ese gobierno y si de nuevo que el que tiene la llave hoy día para invitarlo es Kast. Yo creo que si fuese estratégico, Kast debería invitarlos, debería sumarlo, y eso significa modificar algo el programa y eventualmente incorporar en las vocerías, en los equipos, gente de Chile Vamos. Pero para Chile Vamos obviamente ahí va a haber una corrida hacia la derecha y decir, ya, saquémonos esto de ser los liberales, de ser los socialdemócratas dentro de la derecha, cosa que nunca fueron. Pero, como decía Lavín, bacheletista. Exacto, esa opción claro. Ya no existe y por lo tanto ellos van a apostar seguramente, y particularmente la UDI, por volver a sus orígenes para más capturar y competir con el Partido Republicano. ¿Tú crees que estas tres derechas en el Congreso van a actuar en conjunto? Va a depender mucho. Yo creo que, a ver, cuando uno escucha y vuelve a releer lo que ha planteado algunos de cómo van a gobernar, hay una entrevista a Esquella que es bien interesante, creo que fue en Mesa Central, algo así, hace como un mes, que decía,
nosotros como gobierno vamos a llegar y vamos a actuar como afírmense, porque los 90 primeros días va a ser mucha acción. Entonces yo creo que si uno sigue lo que ha sido la narrativa de ellos, es un ejecutivo muy administrador en el ejecutivo, muy preocupado de estas preocupaciones de seguridad y de crecimiento económico, economía, y muy centrado en eso, y dejar que los parlamentarios coloquen la agenda, llamemos, de libertades personales, todo lo que tiene que ver con aborto, eutanasia, sacar todo eso, etcétera. Y por lo tanto, la pregunta iba a ser si un segmento de Chile Vamos se suma a esa agenda. Yo creo que al final de cuentas se van a sumar. Yo creo que acá tenemos una corrida hacia la derecha y creo que van a actuar mucho más homogéneamente, dadas las primeras señales que se han visto post elección. Muchas gracias, Claudio Fuentes, por este devastador análisis. Si Muchas estaban gracias. guardando alguna ilusión. Ahora, Bueno, siempre hay espacio. hay espacio para milagros. Siempre hay espacio para milagros. Bueno, muchas gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Y nosotros Listo, gracias. continuamos después de esta pausa. ¿Buscas ese disco de vinilo que le falta a tu colección? ¿O quizá un libro sobre tu artista o banda favorita? Somos la tienda de música.cl, una disquería y librería de música online con un amplio catálogo de discos de vinilo de todos los estilos y una dedicada selección de libros sobre la música y los artistas que tanto nos gustan. Despachamos a todo Chile y por compras sobre 79.900 pesos, todo envío es gratuito. Visítanos en www.latiendademusica.cl, el rincón online para amantes de la música. Y aquí estamos de vuelta para seguir analizando los resultados de las elecciones de ayer, la primera vuelta. Estamos con una nueva invitada. Ella es Daniela Campos Letelier, docente de la UNAV, cientista política y miembro de la Red de Politólogas de Chile. ¿Se me quedó algo? Periodismo estudié. Pero bueno, periodismo. Está todo bien. Pero no te estamos entrevistando como periodista, así que da lo mismo. Maravilloso. Daniela, ¿cuál es tu primera impresión de los resultados? ¿O cuál es tu análisis de lo que pasó ayer? Ya está todo muy fresquito igual, ¿cierto? Pero como en términos generales, mirando un poco las parlamentarias y las presidenciales, yo creo que igual las parlamentarias eran muy importantes para hacer como el piso y el clima político de la opinión pública. Pero las elecciones presidenciales obviamente ganó Kast y Jara. Yo creo que eso no fue sorpresivo para nadie. La sorpresa fue que no alcanzó los 10 puntos de diferencia Jara y que tampoco alcanzó el nicho básico, ¿cierto? O el duro que tiene ahí el presidente Boric, que yo pensé que lo iba a alcanzar, a pesar de que sacó 3 puntos de diferencia con... ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Crees que haberse distanciado del gobierno fue una jugada errónea o fue que el presidente se metió demasiado? Yo era partícipe de que ella se distanciara un poco del gobierno, porque José Antonio Kast, cierto, pregunta que le hacían, daba lo mismo cual fuere, era este gobierno, anoche fracasado. mismo, ¿cierto? Claro, este gobierno, que ya era un discurso repetitivo, monótono, incluso fome. Yo creo que por eso Kaiser también subió un poquito, bueno, también después bajó, no sé. Pero... por una parte me lo encontraba correcto, igual el gobierno se metió un poquito, pero siempre siento que las personas cuando van a votar con esto de las fake news y esta atmósfera creen que es un plebiscito y que están votando igual un poco por el presidente Boric. Entonces yo creo que igual hubo algo ahí, claro. Y como eso por ese lado, yo creo que trató de diferenciarse, pero no le alcanzó y quizá algunas personas el voto más duro dentro del gobierno también quizás la castigó por eso, ¿cierto? Les dolió que rechazara ciertas cosas o lo criticara públicamente. La interna uno más o menos escucha cosas que les dolió. Pero yo creo que era algo que igual tenía que hacer. Yo lo creo necesario. Apoyé esa opción, no voy a mentir. Y bueno, Kast tampoco me sorprende. Yo creo que Parisi por lejos es el que más me sorprendió. ¿Cómo viste este zarpazo que le dio el Partido Republicano a Chile Vamos? ¿Cuál es tu análisis de ese? Realmente fue un zarpazo.
realmente fue un zarpazo. Chile Vamos podría desaparecer, ¿cierto? Con las nuevas reglas del CERVEL. Yo creo que ayer estaban todos atónitos, era cosa de ver sus caras cuando estaban hablando. Pero para mí, en términos generales, lo que ganó fue el discurso del miedo, ¿cierto? De la migración, la mano dura. Y eso lo capturó muy bien la derecha, que no es solo la derecha y la extrema derecha, en verdad. Porque, ¿cierto? Kast era de la UDI, encontró que estaba muy conservadora, que estaba poniendo muy progresista y creó otro partido. Y Kaiser también, ¿cierto? Que era del partido de Kast y después también se fue y creó el propio. Entonces yo creo que ese zarpazo va por ahí. Matei y Eve Poli son más liberales, trataron en un principio. Hasta enero, Evelyn Matei era la candidata favorita, ¿cierto? Tenía el apoyo de todos los medios, pero después esa campaña también de los bots y todo eso yo creo que también fue decayendo y eso también le pegó harto a los parlamentarios y ganaron los que tenían que ganar con la mano dura, que me parece que hoy es lo que la gente quería escuchar, la ciudadanía que está pidiendo eso como a gritos, no solo en Chile también, o sea, en Chile específicamente, pero el auge de la extrema derecha está en Brasil, Le Pen, Francia, Pero en este caso le otorgas un factor al papelón de la campaña presidencial de Matei. ¿Factura? ¿Algún factor? Yo creo que igual pasó mira, miente que algo queda. Lamentablemente yo creo que ella se ponía muy nerviosa en los debates, por ejemplo. Y cuando se subió esta como fake news de que ella, ¿cierto? Tenía como que estaba como enferma, de que no estaba 100% preparada. Yo creo que esta elección igual fue una primaria dentro de la derecha. Como fueron fragmentados, cada uno quería medirse por sí solo. Entonces yo creo que esos errores de Evelyn Matei, y yo creo que fue muy mano blanda con Kast, por ejemplo, con el tema de los bots. Cuando dijo, bueno, yo lo disculpo de manera muy fácil, sabemos que por atrás igual había una apriete, ¿cierto?, de los sectores más conservadores de derecha, de la élite económica y social y política, que igual se mostraron unidad. Ayer mismo todos mostraron como unidad, aunque los votos en general los endosan. Pero yo creo que por ahí pudieron haber ocurrido sus errores. Yo no la vi fuerte en los debates, de hecho. Se equivocaba harto en los datos, la veía muy nerviosa. Creo que al final lo hizo un poquito mejor, pero yo creo que por ahí puede ir. Tampoco su equipo le ayudó demasiado, pareciera, ¿no? No, el Fuego Amigo tampoco, creo que lo hizo. Las declaraciones, fíjate, las últimas declaraciones, que creo que eso lo jugó en contra, como estábamos hablando un poco de dejar de desligarse un poco del gobierno. Yo creo que Matei tiene que ver también con los 2 primeros años, ¿cierto? Era como inevitable que se mataran a ciertas personas. Ese tipo de declaraciones, a pesar de que se acercaba harto a la derecha, ella representaba una derecha más liberal, ¿cierto? Era como la que representaba, ¿cierto?, un poco al expresidente Sebastián Piñera. Tenía el apoyo de la familia del expresidente Sebastián Piñera. Y aún así eso no le alcanzó, tuvo declaraciones, agradezcan que soy como una dama, todavía no, ese tipo de cosas. Yo creo que ella fue decayendo y ya al final cuando ella quiso enderechizarse aún más, poner más mano dura de lo que ella quizás es y su sector es, porque su sector es liberal. De hecho, a mí me parecería, y sé que lo van a hacer, ya lo hicieron ayer, ir a apoyar a Kast, un liberal de verdad, ¿cierto? No sé, un Macron no lo haría, no lo hizo con Le Pen, por ejemplo. La carta de principio de esos partidos políticos, RN, Evópoli, no deberían cruzar esa línea si realmente fueran liberales. La van a cruzar igual. Es política, lo entiendo. Pero si tuvieran una convicción real y fueran fieles a su carta de principios, no deberían hacerlo. Por ahí es una lectura de muchas, de multifactorial, sin duda. ¿Por qué crees que las encuestas no detectaron a Parisi? Porque son más o menos malas. Las N no son tan representativas, no son grandes. Yo creo que igual él dijo algo que es cierto, quizás se le vilipendió un poco, pero también creo que el padrón subió, estaba el voto obligatorio para estos 5 millones de personas que no sabíamos cómo iban a votar. Era un voto bastante volátil, bastante líquido, y 5 millones de personas que lo vi en el estudio de la Universidad del Desarrollo, que creo que ha sido bastante acertada. La mayoría son jóvenes, la mayoría son hombres y son de clase media, baja y baja. Ese voto fue muy determinante porque no votó en
en las elecciones anteriores porque no era obligatorio. Entonces yo creo que de ahí, de hecho, venía leyendo, captó harto voto Parisi, ¿cierto? Más allá de las ideologías, como él dice, como tiene ese eslogan, ni facho ni comunacho, ¿no? De hecho, ayer mismo decía como no me interesa relevar, ¿cierto?, a Allende, y tampoco me interesa la tercera estrofa del himno nacional, por ejemplo, y vamos a ver si... Yo no sé si él va a apoyar a alguien, pero creo que por ahí nadie creyó que realmente tenía la fuerza y subió bastante, y creo que captó el malestar más simple de las personas. Tuvo un lenguaje más simple, llegó, voy a solucionar esto, bajar los impuestos, creo que tuvo un lenguaje más simple y creo que los jóvenes, como acabo de decir, le creyeron más. Pero ¿cómo se explica este fenómeno de Parisi según tu mirada? Es que es difícil tan encima, pero yo creo que él habló en simple, insisto. Habló igual de violencia, habló igual de la migración, habló de la delincuencia, pero habló como... Ayer veía a Pamela Giles como peleaba con Lagos Weber. Pues, se agarraron más o menos, no sé si lo vieron. Los retiros, que a las personas les interesa también, ¿cierto? Como soluciones cortas, aunque eso tenga inflación. Él decía, esto no va a haber inflación. Él siempre puso por delante que era economista, doctor en economista titulado, ¿cierto? Que también lo sacó mucho en cara. Creo que estaba resolviendo los problemas que la ciudadanía está viendo como más a corto plazo, si tú quieres, ¿cierto? Lo de las minas en el norte, la devolución de los impuestos por comprar remedios. Creo que le dio otra vuelta a la ciudadanía. De hecho, él mismo dijo que él representaba realmente a la ciudadanía, no estas ideologías. Creo que le sacó provecho, a lo que tú me estás preguntando, no esta cosa de ni derecha ni izquierda, tan ideologizada, que yo creo que tampoco hoy día es tan fuerte ese issue de derecha e izquierda, sino yo lo veo más democracia versus autoritarismo, no totalitarismo, porque es otra cosa, ¿no? Yo creo que él supo captar más el voto de la centro-izquierda o de la centro-derecha o de centro, porque un candidato así 100% de centro creo que la ciudadanía no había encontrado. Por ahí creo que lo explico, no sé si respondo a tu pregunta. Sí. Ahora, ¿qué espacio ves para la segunda vuelta para que remonte Janet Jara o crees que las cartas ya están echadas y que el triunfo es seguro de Kast? Bueno, hay algo que da cuenta, ¿cierto? Es que el que gana la primera vuelta en el balotaje gana la segunda vuelta. Eso se rompió con Boric, ¿cierto? Él no ganó la primera vuelta, pero mucha gente votó por él también, ¿cierto? Como por el mal menor, que ha venido siendo hace mucho rato, también no es algo nuevo. Janet Jara ganó, debería tener la primera opción. La tiene difícil, ¿cierto? Porque como fue como una primaria, digamos, esta elección para la derecha, se supone que los tres candidatos suman más que ella. Pero yo soy de las personas, que soy muy futbolera, que no cree que el partido se gana hasta que el pitazo final suena. Entonces, yo creo que se puede hacer, creo que hay va a haber mucha fuerza también apoyándola, creo que va a subir, sí, de todas maneras va a subir, va a hacer una buena campaña. Puede que la derecha tenga más posibilidad o lo tenga un poquito más fácil, sobre todo diciendo esto de Parisi, ¿no? Que también hablaba de la crisis de las instituciones, me faltó que también lo estaba leyendo, que él también acaparó eso, ¿cierto? Como yo no soy político, soy más outsider, eso le sirvió mucho también, no estoy dentro de este mundo. Pero sí, yo creo que Kast la tiene un poquito más fácil, pero no soy tan visionaria para decir, sí, ya ganó, lo cierro acá. No quisiera decirlo, yo creo que ella tiene todavía posibilidades. Esto no está cerrado 100%. ¿De dónde crees que va a sacar los votos, Jara? Es que los votos de París, y justamente como tú me preguntabas, son muy líquidos. No tienen esta cosa de extrema derecha, de extrema izquierda o de izquierda o de derecha, no se sabe dónde se van a ir. Quizás la mayoría se va más hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Por eso digo, o sea, no, dije que tenía la posibilidad mayor Kast, pero el pitazo final suena cuando termina el partido. Incluso hay alargue y a veces penales. Entonces yo no me cierro 100% a que ella no pueda ganar. Lo dijo la expresidenta Bachelet también. Lo puede dar vuelta, digamos, nunca es imposible. De hecho, ganó la primera vuelta y da cuenta de eso que siempre ganan ellos. Lo que hizo Boric fue lo que en general no se cumple. Yo creo que muchas instituciones de ciencias sexuales, feministas, también la van a apoyar, que quizás no la apoyaron ahora.
está difícil, sin duda la tiene mucho más difícil. Harold dijo que nunca iba a votar por una comunista. Lo dijo. No sabemos qué va a pasar con él. El profesor Artés lo veo casi imposible. Y Meo igual. Anoche yo no escuché a Meo, no sé si habló. Yo no lo... Sí, se habló, ¿Sí? pero no dijo que iba a apoyar a nadie. Ahora igual sus pero porcentajes son ellos ínfimos, no marcan son- nada. no Sí, marcan, aquí, es como tú marginal. bien dijiste, la bisagra la tiene el PDG. CICAS tiene la primera mayoría, la derecha en el Parlamento también y la presidencial, pero veremos. Veremos qué pasa. Muchas gracias, Daniela, por estar con nosotros esta mañana. De nada, muchas Gracias. gracias por la Y ustedes no se invitación. vayan porque todavía nos quedan personas que van a venir a contarnos su opinión y análisis sobre estas elecciones. Aquí estamos, lo prometido, con Marta Lagos de Mori y el Latino Barómetro para hablar, seguir tratando de entender esta primera vuelta. ¿Cuál es tu, como dicen los gringos, tu primer take? Mi primer take. Mira, a ver, creo que los chilenos votaron fuera de la caja, que era un diagnóstico que nosotros teníamos, pero no lo teníamos suficientemente afinado como para entender que estar afuera de la caja también era Parisi, ¿ya? Es decir, entendíamos que Kast y Kaiser estaban afuera de la caja y por eso Matei iba a ser castigada y Jara iba a ser castigada porque ellos están adentro del establishment y la gente quiere políticos, digamos, no los de siempre. Eso de estar adentro o afuera de la caja. No entendimos que Parisi era una opción para estos votantes, pero Parisi tiene una característica muy distinta de Kaiser y de Kast, que tampoco se notó o alguien se fijó en ella, y es que él habla de los problemas económicos, ¿no es cierto?, de llevar un segundo plato a la mesa, ¿no? Y hoy día hay 45% del país que no llega a fin de mes, que tiene problemas de ingreso, que tiene problemas de inestabilidad laboral, etcétera, y de bajos ingresos. Y eso no fue abordado en la campaña por el resto de los candidatos. Se hablaba mucho de derechos sociales por parte de Jara, pero no de la desigualdad que implica no llegar a fin de mes, ¿no? O más bien dicho, de no tener un segundo plato, ¿ya? Ya. Entonces yo creo que de alguna manera el tema de la desigualdad y el tema del estallido del año 2019 le pasa la cuenta a la izquierda en esta ocasión, porque si bien este gobierno ha hecho muchas cosas en términos de derechos sociales, la cancha no se ha equiparado. O sea, la desigualdad sigue ahí. Y la desigualdad no fue el tema central de la campaña, ¿no es cierto? Y la izquierda se tuvo que... La izquierda se plegó a las temáticas... A las temáticas de la derecha, Sí. ¿no es cierto?, teniendo mala competencia en ese ambiente. Si bien el tema de la seguridad es un tema que nos marcará por todo el resto de nuestra historia, es una ilusión de que el gobierno de Kast va a poder controlar, ya sea la inmigración, ya sea la seguridad, con militares o sin militares. Basta mirar México para eso, ¿no es cierto? Y la manifestación que hubo Ayer nomás, ayer este mismo fue. fin de semana, Ayer sí. fue. Entonces, me parece que la baja distancia entre Jara y Kast fue otra de las sorpresas, porque en realidad el anticomunismo pesó. Hay 475.000 votos menos en Jara que en los parlamentarios de Jara. O sea, hay gente que votó por parlamentarios de Jara y no votó Jara. ¿Ya? Vamos a saber si fueron Parisi, si fueron lo que fue. Pero en fin, Claro. por el momento sabemos Hay que un- hay un voto bastante contundente. Una fuga ahí. Claro. Y eso es, digamos, producto de la campaña anticomunista y del anticomunismo existente. Ahora, es curioso porque los partidos de centro, como la Democracia Cristiana, le fue muy bien.
Sacaron 8 diputados y 3 senadores. La democracia cristiana que se conformó hasta hace poco con 4. Claro, la democracia cristiana que nadie da un peso por ella, Claro. partida hasta no decir más, doblaron en el norte. Chiccardini sacó la primera mayoría nacional, bueno, no es de la democracia cristiana, pero en fin, pero permitió que saliera Proboste, cosa que no se esperaba. Es decir, hay una serie de sorpresas de ese tipo que te indican que el votante no vota a granel. No vota a granel. ¿Ah? Hace una elección. Sí, hay una selección mucho más fina, ¿ya? Ahora, hay una tremenda renovación en la Cámara de Diputados donde un montón de gente no llegó a salir, ¿ya? Diputados, digamos, clásicos, senadores clásicos como José Miguel Insulza no salió, Carmen Hetz no salió, etc. Elisa Loncón se perdió por 700 votos, etc. Entonces tenemos un electorado que castigó. Yo diría que la palabra es castigo. Castigó a Chile Vamos. La UDI sacó 18 diputados y el RN 13. RN perdió más en diputados, pero sacó muchos senadores. Entonces se compensa un poco. Pero Chile Vamos quedó, digamos, muy disminuido. En También comparación con la bancada republicana. Claro. La bancada republicana tiene 31 y la suma de Chile Vamos con RN tiene 30 o 31, la misma. Es decir, el Partido Republicano hoy día juega el papel que jugó la UDI cuando Longueira era presidente y cuando tenía 40 diputados. O sea, roncaba, ¿no? Y que también roncó en el gobierno de Piñera. Ellos mandaban porque tenían estos 40 diputados. Entonces, hoy día van a estar en el gobierno. No alcanzaron la mayoría total en la Cámara, le faltó un voto, y tienen, ¿no es cierto?, esta incertidumbre respecto de cómo se va a comportar los 13 diputados de Parisi, con su 19%. ¿Son 14 o no? 13 o 14, sí, estaban claro. ahí, estaban en... Pero en fin, es el doble de lo que habían sacado la otra vez. Claro. Y ojo que ahí está la señora Pamela Giles. O sea, Sí. yo me puedo imaginar, a pesar de que nadie lo ha dicho, que la señora Pamela Giles va a armar una bancada opositora con su capa fucsia, ¿no es cierto? Y va a recorrer y, digamos, dar lecciones al resto de las bancadas. Los partidos políticos se redujeron de 22 a 17. Es una buena cosa. Sí. Pero todavía son 17, ¿no es cierto? Hay Evópolis quedó fuera, etcétera, todos los partidos que quedaron con menos del 5%. Entonces, claro, todas las cosas que sucedieron son, digamos, negativas para la democracia, porque las propuestas de Kast son propuestas que proponen retroceder en derechos ya avanzados, ¿ya? Hay una perplejidad en América Latina. Nosotros estuvimos ayer hasta las 12 de la noche respondiendo a las radios de la región, hoy día en la mañana, desde las 6 de la mañana, la gente pregunta, ¿qué pasó? Porque nadie estaba prestando demasiada atención. Este es el primer presidente de América Latina, de los 169 presidentes que se han elegido desde el inicio de la transición, que se elige por un partido de extrema derecha, declarado como extrema derecha, declarado a favor de un ex dictador. Porque Bukele llegó al poder democráticamente, bastante inocentemente, sin declararse lo que termina siendo. Milei llega al poder, digamos, con una postura muy de derecha, pero no valóricamente, ¿no? La misión de Milei es una misión económica, es una misión política, es una misión, digamos, de transformación del Estado. Antiperonista. Pero no, claro, pero no es una... No está reivindicando a Videla y... Claro, no está... Milei no está en la agenda valórica, ¿no es cierto?, de los derechos de la mujer, el problema del cambio climático, que es un poco la agenda de Trump, ¿ya? A mí me parece que Kast es más parecido a Trump que a Milei, ¿ah? Tanto en simbología, como en estilo, como en lo que ha declarado que es importante para él. Yo creo que en el gobierno de Kast va a tener mucha importancia el mercado de la economía y el comercio y las inversiones, y la gente va a tener poca importancia. O sea, tú das por hecho que Jara no va a ganar la segunda vuelta. Absolutamente. No, yo creo que Jara no tiene ninguna posibilidad de ganar la segunda vuelta. Había escuchado que Kast
Respecto a lo que estás diciendo, es más parecido a la ultraderecha europea que a la ultraderecha americana. Bueno, sería Porque- maravilloso que Kass se pareciera a Meloni, porque Meloni fue elegida también con un partido de ultraderecha y se declaró muy de ultraderecha en la elección, y en la medida que la Unión Europea le va poniendo condiciones, ella va moderando su posición de extrema derecha. Si bien ella sigue siendo de ultraderecha hoy día, es una ultraderecha europeísta unionista, ¿ah? Es decir, los límites están puestos por la Unión Europea. ¿Ah? Está dentro de ese juego, no se pasó No para se sale. No se pasó para el otro lado, cosa que habría hecho Le Pen o cosa que hicieron en Austria o en Holanda, perdón, en los Países Bajos. Entonces, yo creo que ahí hay una diferencia. Meloni ha sido una lideresa, digamos, muy sorprendente, porque tiene esa impronta cristiano-romana, ¿no? Al final del día, cosa que ningún político chileno la tiene, ¿no es cierto? En la defensa de la democracia y qué sé yo, nosotros traemos la democracia de Pericles y después la Roma, etcétera, etcétera. Pero yo no creo que Kast sea ese tipo de líder, ¿no? Entonces me parece que él va a tener una agenda mucho más parecida a la de Trump, que es una agenda económica y una agenda de seguridad muy dura, donde va a llegar al límite de la Constitución. Yo creo que no va a pasar el límite de la Constitución, pero sí va a llegar. En el momento que él pase el límite de la Constitución, digamos, salimos todos a la calle. O sea, eso no cabe la menor duda. Pero a lo mejor él se atreve a desafiar a la gente, a los demócratas en este país. Este es uno de los países de América Latina que tiene la mayor cantidad de gente que apoya la democracia. Entonces, a pesar de... Claro, entonces no es trivial pasar por encima de la Constitución. A pesar de todo lo que ha sucedido, la gente se siente en esta elección, yo creo, tremendamente empoderada, porque por una quinta vez con voto obligatorio le dan un mazazo a la política. Porque nada de lo que se dijo, lo que sucedió, se dijo. La baja votación de Jara, la poca distancia entre Jara y Kast, tercero Parisi y quinto Matei. O sea, esas cosas no eran tema de conversación la última semana antes de la elección. Sí, pero pero eso- por causa de las encuestas también, ¿o no? Exacto. Eso mismo te quería preguntar. Las encuestas no lograron ver nada de eso. No vieron a Parisi, por ejemplo. No vieron a París. Y las últimas 3 encuestas que se publicaron el 7 de noviembre, yo lo publiqué en Twitter en la mañana, no daban a París en el quinto lugar o en el cuarto lugar, ninguna en el tercero. Hay una sola encuesta, la Activa Research, que siempre dio a Parisi tercero y que nadie la tomó en cuenta. Porque se instaló la idea de Mayol del empate, del triple Del empate. empate. Entonces, las encuestas fijaron la agenda y esa agenda no es lo que sucedió. Y las encuestas dejaron que esa agenda se instalara. Entonces, tienen la responsabilidad política de haber instalado una agenda equivocada de acuerdo al electorado. Entonces, a mí me dicen, mira, es que resulta que dieron el orden, porque mucha gente dice, bueno, pero se sabía que Jara era primero y Kast iba después. Bueno, pero no da lo mismo. No da lo mismo que Jara saque 35 y Kast 22. Claro, que esa es la respuesta que lo dieron en el orden correcto el primero y el segundo. Pero para eso no necesito hacer encuestas. Claro, ¿te fijas? O sea, entonces- a mi modo de ver, cuando tú tienes una encuesta que entrega tanto el orden de los candidatos como las dimensiones, la encuesta de Activa Research le da 18 a Kast y le da 31 a Jara. No es lo mismo que los 3 puntos de diferencia que sacaron. Claro. No, porque algunas sobreestimaron a Jara Claro. y subestimaron a Kast. Es claro, subestimaron a Kast, Claro. exactamente. ¿Te fijas? Entonces, está mal medido. O sea, de alguna manera hay algo que no funcionó ahí. Y yo creo que las encuestadoras deberían hacer su análisis, ¿no es cierto?, de qué pasó, por qué pasó, y bueno, corregirlo, porque eso es lo que corresponde cuando uno comete un error, ¿no es cierto? En este Pero caso, Marta, esto también pasó con Beatriz Sánchez y que también sacó un 20% y no le daban más de un 8%. Y Beatriz Sánchez alegó en su momento, como alega a París, y a mí me parece que con justa razón, que si la gente hubiera sabido que tenían alguna posibilidad de ganar, también incidieron estas encuestas al subestimarlo en el resultado. mira, no hay ninguna evidencia, ningún paper, ninguna correlación, ningún análisis estadístico que haya logrado vincular el comportamiento electoral con el resultado de las encuestas. Ya. ¿Ya?
Por lo tanto, empíricamente, lo que tú estás diciendo No son dañinas. existe, ¿no? Ya. Ahora, lo que sí existe es que las encuestas forman agenda, y esa agenda es la que influye pero ¿quiénes son los que forman la agenda? Son los actores políticos, que se agarran de un resultado, lo hacen suyo y dicen, esto es lo que va a pasar. Porque si hubiera un poquitito de crítica previa de las encuestas que daban resultados bien distintos, entre el empate triple y la París y último, y en fin, etcétera, habría habido una discusión al respecto y la agenda no habría estado tan... Yo no quiero defender a las encuestas en el sentido de que se equivocaron, pero también hay que decir que los medios chilenos tienen especialistas en fútbol, todos los días en el Monumental, 30 periodistas para mirar a la gente hacer entrenamiento, y no tienen ni un solo especialista en encuestas. Entonces, hay una ausencia de crítica o de visión, digamos, pragmática respecto a los resultados de las encuestas previas a las elecciones, y se toman como si fueran una realidad, en circunstancias que las realidades que presentaban las encuestas eran distintas. No eran iguales, como tú dices, algunas hacían una cosa, las otras hacían otra cosa, y el resultado final no era lo mismo. Y llegamos a este resultado, ¿no es cierto?, donde también el voto de Parisi contradice eso de que las encuestas influyen, porque si fuera así nadie habría votado por Parisi. Claro. ¿Y Pero qué te a lo parece? mejor un delta... No se sabe cuál claro. es el delta, nadie ha Sí. podido comprobarlo, como digo, Sí. no existe, pero sí hay una comprobación efectiva y reconocida, ¿no es cierto?, de la influencia de las encuestas en la agenda, y la agenda sí marca Determina comportamiento. comportamiento. ¿Te fijas? O sea, es un efecto, digamos, secundario, es una Secundario. primera derivada, si tú quieres. Marta, ¿y qué te parece lo que dijo Parisi respecto a las encuestas? Que las trató de terroristas y de una Sí. vergüenza. Bueno, yo me acuerdo cuando Longueira en el Diego Portales, que antes se daban los resultados en presencial, no sé si tú te acuerdas, del año 99, cuando Lavín empata con 30.000 puntos, 30.000 votos con Lago, antes de empezar su discurso, le dedicó los primeros 5 minutos a la suscrita. Porque yo no había anticipado la diferencia de 30.000 puntos, de 30.000 votos. Me hizo pebre. Pero en 3 minutos, al lado mío había un periodista del New York Times que se dio vuelta a mí y me dijo, ¿y usted quién es? Pues yo soy encuestadora, me dijo, pero este señor le dedicó 3 minutos. Los primeros 3 minutos de su gran gloria eran para mí, ¿me entiendes tú? Bueno, eso me valió aparecer en la primera página del New York Times, así que le tengo muchas gracias al señor Longueira por haberme atacado tan fuertemente, porque logró la atención del colega. logró la atención del New York Times. Pero sí, yo creo que nosotros no pudimos anticipar el triunfo de Lavín en la primera vuelta del año 99 contra Lago. Y en este caso yo creo que las encuestas no supieron anticipar lo que iba a pasar en esta elección. Las encuestas no supieron anticipar, pero hay un problema con y voy a tu punto de los periodistas. No solo no hay periodistas especializados en encuestas, no hay periodistas especializados en política. Hoy día hay muy pocos periodistas cubriendo política, y el contenido de las encuestas se les regala a los canales, Sí. como se les regalan las notas policiales. Sí. Y entonces hay mucha ilusión, perdón, me hago cargo yo de estos dichos, no me comprometo Sí. aquí. No hay una ilusión de cobertura mediática que en realidad está determinada desde afuera en política, está determinada por las encuestas, en Sí. gran medida. Sí. Y había mucha ansiedad por el silencio de la encuesta, básicamente porque ¿y con qué vamos a rellenar? Entonces... Eso es verdad. Al periodismo se le hace re cómodo, ¿no es cierto?, en no tener que dar una opinión propia y seguir lo que dice la encuesta. Es muy cómodo. Pero tiene una razón económica. Bueno, tiene una razón económica, la crisis económica de los medios, Sí. etcétera. Pero también le da una responsabilidad a las encuestas que no están asumiendo, porque no es que haya alguien ahí, un centro que va a decir, vamos, a ver, muéstrame tu metodología, Sí. vamos, no. La encuesta pasa directo del buzón de entrada a la pantalla. Claro, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, en Europa, por lo menos,
y en Estados Unidos pasa lo mismo, existen unos estándares que están fijados por la Asociación de Opinión Pública que ningún medio se atreve a sobrepasar. O sea, la Asociación de Opinión Pública dice estas son las condiciones para una encuesta electoral, ¿ya? Que está en concordancia con la Asociación Mundial y con la Asociación de Estudios de Mercado Mundial, que reúne a, no sé, 20.000 empresas en todo el mundo. Aquí no. Aquí da lo mismo lo que diga las asociaciones, porque las asociaciones son terriblemente débiles, ¿ya? Y no logran tener la legitimidad para, digamos, que sus estándares sean considerados por la prensa. Entonces, cuando la prensa publica cosas que están subestándar, te doy el ejemplo de la encuesta CADEM. La encuesta CADEM publica resultados de las encuestas con 700 casos, ¿ya? Todo el rato. Pero la predicción electoral la hace con 1.500. O sea, ellos saben que con 700 no pueden anticipar. Entonces empiezan a hacer 1.500 casos cuando la elección se va acercando. Eso es una, digamos, por ponerlo en chileno, una trampa, ¿no es cierto? Una desfachatez, porque están engañando al público. Un chanterío. Claro, están engañando al público. Esto es como cuando tú te comes una salchicha que no sabes lo que tiene adentro, pero se llama salchicha. ¿Te fijas? Y después están las salchichas que tú sabes lo que tiene adentro. Es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que eso no está transparentado, ¿ah? Hay montones de cosas que no están transparentadas y donde la legitimidad, ¿no es cierto?, de los estándares no está dada. Nosotros en el pasado tuvimos muchas dificultades cuando Sebastián Piñera hacía encuestas, porque nosotros le decíamos a Sebastián Piñera, tú no sigues los estándares internacionales. La respuesta de él era, nosotros somos un país pobre, no tenemos nivel para seguir eso, no tenemos plata para seguir esos niveles tan altos. O sea, somos rasca porque somos pobres. Esa no es una respuesta, ¿te fijas? Entonces me parece a mí que las encuestas tienen que hacerse un análisis, que es lo que se ha hecho en todos los países cuando las encuestas se equivocan, es que hacen un análisis, corrigen la cuestión, lo publican y entonces siguen para adelante. Yo voy a hacer una predicción. Mi predicción es que las encuestas van a hacer un maquillaje de autocrítica y a la semana siguiente van a estar todos los medios publicando las encuestas de nuevo, porque se produce esta simbiosis entre que no tengo plata para contratar periodistas que hagan la pega y tengo la encuesta gratis ahí. Es demasiado la tentación. Claro, y con eso lleno la página entera. Con eso lleno y ya. Por lo menos la pauta de los lunes ya está cubierta, porque antes era una que hacía semanal, ahora hay 3, 4. Sí, bueno, en fin, sí. Un montón, claro. Sí, bueno, ahora va a disminuir. Bueno, con la segunda vuelta van a aumentar también. Sí. Además que con la encuesta hay pauta para varios días claro. en los medios. Y te meten otros temas, entonces uno ya está hablando del tráfico, claro. Ya. Según la encuesta, no sé qué, la gente lo que quiere y ya. Pero tratando de entender, Marta, en el caso de Parisi precisamente, ¿será porque los votantes de Parisi no responden encuestas? No, ¿Hay una explicación ahí? No, mira, es que yo creo que, aquí las encuestas yo no sé si ustedes vieron la encuesta CEP. Sí. La encuesta CEP tenía 20% de gente que no respondía. ¿Ya? Eso es lo normal antes de una elección. Las encuestas que se hacen vía panel, es decir, por internet, se hacen sobre la base de una cantidad de chilenos que están inscritos en una base, ¿no es cierto?, que se llama base muestral, que pueden ser 600.000 como 700.000 como tiene la UDD, más bien dicho el señor Lavín, porque en realidad la encuesta es de él, o tiene 3 millones como puede ser una empresa que tiene y que vende sus servicios. La composición de esa base muestral es dispar. Entonces, los sectores populares más viejos, menos ilustrados, que no saben manejar bien su celular, no responden a eso, no están inscritos justamente porque no tienen la destreza digital de poder responderlo. Entonces, esa base muestral está tildada hacia arriba, socioeconómicamente, dejando afuera a la gente más vieja que no tiene destreza digital y a la gente más joven que no tiene acceso económico para tener, ¿no es cierto?, para estar en esa base. Y eso es lo que distorsiona los resultados de las encuestas. Entonces, a ver,
esa discusión viene de hace 20 años, ¿no es cierto? Y por eso que las encuestas cara a cara, que ya prácticamente no se hacen. Nosotros hacemos Latinobarómetro cara a cara, en toda la región, por ese problema, porque tú dejas afuera a la parte más vulnerable de la población. No es que no contesten encuestas, sino que no les van a preguntar. Claro. Esa gente está fuera de la base muestral. ¿Ah? Si bien suponte tú que yo tengo que entrevistar a 40 hombres con educación básica incompleta que tienen más de 50 años. Resulta que con esas bases muestrales logro entrevistar a 3. Y supongo que esos 3 opinan como 40. Entonces en el ponderador yo aumento esos 3. Le aumenta la lo aumento a ponderación. 40. Claro. Pero resulta que esos 3 no reflejan la No les da. la opinión de esos 40. Es ahí donde está el problema de las encuestas panel. Entonces, que por supuesto depende de la capacidad de las empresas que proporcionan estos paneles, de tener paneles cada día más. Y aquí en Chile principalmente 2. Una se llama Offerwise, que no ha aparecido jamás en el diario, y otra se llama NetQuest, que tampoco ha aparecido nunca en el diario. Ah, porque ellas tienen los paneles y se los venden. Claro, que las empresas encuestadoras les venden. contratan estas. Ah, Contratan estos servicios, Sí. ¿te fijas? A estas empresas, hay otras también, y son ellas las que tienen estos marcos muestrales. Las empresas encuestadoras, salvo la UDD, No tienen sus propias no tienen muestras. su propia base porque es terriblemente caro. La inversión es gigante, porque tú tienes que mantenerla, tienes que reemplazar a la gente que se va yendo, que se abandona, que no responde, etcétera, etcétera. Eso requiere de altos niveles de capital. Y las empresas estas que proporcionan paneles, ¿no es cierto?, les va muy bien, porque no hay otra alternativa. Porque, porque la encuesta, además- imagínate que una encuesta de 1000 casos en Chile, panel te puede costar 10 millones de pesos y la encuesta cara a cara te puede costar 50. Esa es la proporción. esa es la proporción. ¿Te fijas? Entonces, por eso que en esta política... Que además los medios después en no te esta no te política la van a mediocre, comprar. En esta Tiene, política claro. mediocre donde no se invierte lo que se tiene que invertir en opinión pública para poder saber lo que pasa con la población, sucede lo que sucede. Porque esos encuestadores, hacen encuestas gratis, lo mejor que se puede, con los pocos recursos que tienen, y terminan siendo forzados a predecir. Una encuesta publicada el día 15 días antes de la elección, es imposible que prediga. Y sin embargo ahí dice, yo me reía mucho porque decía, tercera predicción electoral de fulano. ¿Qué tercera predicción electoral? Si la predicción electoral es una y es 5 días antes de la elección. Entonces hay toda una distorsión del lenguaje, del proceso, que va en contra de la posibilidad de las encuestas de acertar. Porque si tú publicas una encuesta, yo me acuerdo que en la elección pasada yo publiqué una encuesta un mes antes de la elección, que apareció en el documento de Mayol, y dice que me equivoqué. A ver, ¿cuándo se ha visto que una encuesta un mes antes puede acertar? Entonces, y la suma, y van sumando, ¿no es cierto?, estos elementos que distorsionan lo que importa en la agenda. ¿Y Marta, tiene sentido la veda de encuestas? No, no tiene ningún sentido. ¿Ninguno? Es absurdo, completamente absurdo. ¿Se aplica en otros países también o no? Sí, se aplica en otros países, no. Hay veda en distintos países. Bueno, fue famosa la veda de los 7 días en Francia. Hace ya 20 años hicieron una veda de 7 días y todos los encuestadores franceses publicaban sus datos en Bélgica. Entonces la veda quedaba completamente sobrepasada. Nosotros podríamos publicar los datos en Argentina. No hay ley Bueno, que le impida. igual se los hacen llegar a los periodistas. Pero si tú lo publicas en Argentina, rebota, Claro. y todo el mundo estaría leyendo los diarios argentinos. Entonces, Claro. te das cuenta que aquí no lo hacen, no sé por qué, pero se podría hacer perfectamente. O lo podríamos publicar, no sé, da lo mismo, en Londres, o en Chuchú. En Miami. En Miami, da lo mismo. Marta, antes de terminar esta entrevista, no queríamos dejar de preguntarte porque sabemos que eres pariente de Eduardo Cruzcoque, que falleció en este asesinato con sus hijos y que está siendo investigado. Si nos puedes comentar Mira, cuál es la verdad es situación. que es tremendo
el asesinato de Eduardo, mi primo, tiene a toda la familia muy afectada. Nosotros éramos muy cercanos porque somos 7 primos. O sea, y pasábamos los veranos juntos, en la casa de los abuelos, toda la infancia. Ellos fueron los nietos más tardíos, nosotros éramos mayores. Entonces Eduardito, él era Eduardito. ¿Ah? Además, una persona humanamente maravillosa, ¿ah? Solidario, cariñoso, etcétera. Que haya muerto con ese nivel de violencia y le hayan matado a los 2 niños es una cuestión, digamos, que nos va a costar décadas superar, ¿ah? En una familia tan chica como la nuestra, ¿no? Que era tan afiatada la familia. Y nosotros tenemos la convicción de que el asesino anda suelto. Mi prima volvió a su casa recién ahora que le autorizó la fiscalía y pidió protección policial y se la negaron. Dios no quiera que le vaya a pasar algo a ella, porque entonces la responsabilidad cae en los que le negaron la protección policial. Nosotros estamos convencidos que el asesino anda suelto. Las circunstancias son terriblemente complejas. Es muy distante de lo que ha salido en los medios de comunicación. Para empezar, el motivo que se ha argumentado en la prensa, ¿no es cierto?, de que hay un motivo económico, cuando la querida es la ex señora que lleva 10 años divorciada. La madre de los niños es la querida. Entonces, no no la hay un persona motivo, que está imputada. no hay un motivo económico, ¿no es cierto?, porque finalmente la herencia le llega a ella. Entonces, ha sido muy confuso, tremendamente doloroso. Nosotros como familia no hemos reaccionado a nada. Nos parece que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo y la ley tiene que imponerse finalmente. Pero como digo, el asesino anda suelto y Dios no quiera que a mi prima le pase algo, porque entonces la responsabilidad de lo que le pase va a estar en aquellos que le negaron la protección policial. Con lo que dice se cae la tesis de la Fiscalía. Bueno, a ver, la tesis, ¿no es cierto?, que hay es que hay un problema de herencia. Bueno, la herencia la recibe la mamá de los niños. Que no es imputada en este minuto. No, que ella no, por supuesto que ella no está involucrada. Nadie puede pensar en una locura de ese tipo, ¿no es cierto?, porque los niños fueron asesinados también. Pero, como digo, esto es mucho más complejo de lo que aparenta ser, y nosotros estamos esperando que la Fiscalía siga buscando qué fue lo que pasó. Porque claramente lo que está sobre la mesa hoy día no explica lo que pasó. Hay gente que entra y que sale, los autos que se estacionan, las declaraciones de los testigos, en fin, un sinnúmero de cosas, ¿no es cierto?, que están ahí y que no han salido a la luz pública. Han salido algunas cosas y algunas cosas completamente equivocadas, pero ese no es el punto. El punto es que el asesino está libre y mi prima no tiene protección. Muchas gracias, Marta. Gracias. Tremendo. Tu prima te refieres a Trinidad. Exactamente, Trinidad Cruzcoque, mi prima, sí. Somos 5 primos los que quedamos vivos, porque mi hermana es discapacitada, interdicta, ¿ya? Entonces está Ricardo Cruzcoque y Magdalena Cruzcoque, hijos de Ricardo, Trinidad y Eduardo, hijos de Eduardo, y nosotros 2 con mi hermano, hijos de mi madre. Si no hay más. En este momento somos 5 nomás. Entonces, ha sido súper duro, súper duro. Muchas gracias, Marta. Inconfondibile. Indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un Costa d'Oro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Quella giusta, da sempre. Ecco dove ci porta il nostro viaggio. Esattamente dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. 3, 2, 1.
Y el último entrevistado del día, que no por eso el menos importante, porque seguro que nos va a traer aquí las perlitas del día. Francisco Vidal, profesor de historia. Así es. Y militante. Y militante del Partido por la Democracia. Y hoy día... Ayudista. Del comando de campaña. Ayudista del comando de... Me pareció muy bien Janet Pérez. llamarme ayudista. Excelente. Y adicto, Buenas- y adicto a la buenos días, Coca-Cola. Buenas tardes, buenas noches, no tengo idea. Buenas todas las Ya. anteriores, porque Aquí 2 próceres del periodismo, así que gracias por la Aquí- invitación. muchas gracias, Gracias. Francisco. Vamos, al tiro a la pelea, a la piscina. Ya. Aquí tuvimos 2 de 3 analistas dijeron que Yanni Jara no tiene posibilidades de ganar en segunda vuelta. ¿Cuál es tu Bueno, que vayan análisis? a de Zulma esos analistas, con la ola, ¿ya? Porque en política, rendirse un mes antes de una elección, imagínate los soviéticos en Stalingrado con esos analistas. ¿No? Se hubieran rendido bueno, en octubre del 42. Po. Bueno, que es difícil, es difícil. Ya. Pero, 2 consideraciones. La suma de los 3 candidatos de derecha bordea el 50%, cosa que es una ilusión porque jamás puedes sumar tú. Claro. Yo a todos estos muchachos, analistas me dijiste, Sí, no te voy a decir los nombres. no, porque- los analistas, yo les digo, miren analistas, si usted sumara de esa manera, Piñera no hubiera sido presidente nunca. Porque el 2009, la primera vez que asumió Piñera, él sacó el 45%. Frey 29, Meo 20, Arrate 6, Sumo 55. Esos analistas Claro. dirían entonces que Frey era el presidente. Segundo ejemplo, Piñera 2, primera vuelta, Piñera 36, Kast lo abraza en la noche, 8, 36 más 8, 44. Toda la no derecha, 56. El presidente era Guillé, fue Piñera. Un mensaje para los analistas. ¿Estamos? Ahora, ¿cuáles eran las certezas de ayer y las dudas que se despejaron las 3? La certeza era que Jara pasaba a segunda vuelta. La duda era con cuánta ventaja sobre el segundo. Se despejó. Pero aquí hagamos una autocrítica a los analistas y los encuestadores. Porque lo que yo tuve como el jueves 6 o 7 encuestas, todas clandestinas que mandaban confidencial, Sí, esa claro. cosa, ¿no? El que más se acercó fue Criteria, que dijo 2 puntos de ventaja. Fueron 3. Sí. Y Mayol se volvió loco con 14 y Black and White con 10. Y la otra duda que la levantó la derecha, la centro derecha, Evelyn Matei, es que este era un empate técnico. Sobre la base de las encuestas de Mayol y de Black and White. Y de empate técnico esto no tuvo nada. Po. 24 Kass, 13 Kaiser y 12 Matei. Bueno, Lo el nuevo- empate técnico era bajo. y lo nuevo es la irrupción de Parisi, que es un fenómeno impresionante, 20%. Ojo, Meo el 2009 tuvo 20%. Sí. Tenía su Beatriz partido propio, Sánchez. el PRO. Parisi tiene su partido propio, el PDG. Ese universo, concentrado en todo Chile, pero básicamente en el norte, es un ciudadano, en mi opinión, bien desideologizado, muy práctico, muy de medida concreta, pertenece una parte al mundo popular y a las clases medias emergentes, con toda esa mirada. Y ahí está, pues, el desafío de cuánto de eso se puede volcar para esto. Creo que Jara ayer dio una muy buena señal, que en vez de estar pirquineando voto a voto, en mi opinión, y lo dijo, lo adelantó Jara ayer, la forma más rigurosa y más transparente de hacer un llamado a ese mundo es acoger parte de las propuestas de Parisi. Eso es lo más serio, se supone, el programa, y no las simpatías o antipatías. Y creo que hay un punto ahí que es interesante, que es la eliminación del IVA a los medicamentos, por ejemplo. Por ejemplo. Pero eso le iba a preguntar, profesor, ¿qué es lo que tiene que hacer Jara para lograr lo que necesita? Porque Kast no tiene que hacer prácticamente nada. Bueno, Kast tiene que afirmar primero, acá se lo tiene al tiro,
Pues tiene que firmar ese 12% que la mayoría se va a ir porque la derecha, comillas, cobarde, se va a ir detrásito de la derecha sin complejo. Ha sido la historia siempre. Pero yo creo que la candidata Jara tiene como simultáneamente ese mundo, esos 100 que firmaron por la Evelyn Matei, que no, son la nada misma cuantitativamente, pero cualitativamente importante. Ese mundo, el mundo de Parisi, y sobre todo, por sobre los anteriores, recuperar el voto popular de Kast y Kaiser. Y el voto popular, en mi opinión, se recupera con dos señales directas. El mundo popular tiene muchos problemas, pero básicamente tiene dos. Que no llega a fin de mes con sus propios ingresos. Como no llega a fin de mes con sus propios ingresos, la ciudadana de la población va a la esquina, al almacén, y compra el kilo de pan con tarjeta. El primer objetivo es que esa ciudadana compre con ingreso, plata, moneda y no con tarjeta. Y para eso está el salario vital de las 750 lucas. Claro, pero eso ya estaba. Y segundo, que a la izquierda le cuesta mucho, es que esa ciudadana que va a comprar ahora el pan, el kilo pan, con plata y no con tarjeta, no quiere que a la salida del almacén y antes de llegar a la casa le roben el pan. Esa es la forma concreta de tratar de recuperar el voto popular de Kast y Kaiser. Kast y Kaiser le ofrecen a ese mundo cierta fábula de que van a controlar. Ahí está la expulsión de los 340.000 migrantes con 2 aviones, te lo regalo. ¿Ya? Pero yo creo que a ese mundo hay que comprometerse a una mayor seguridad, pero simultáneamente a la otra seguridad que no da la derecha, que es la seguridad de que llegue a fin de mes con su propio salario. ¿Y qué haces para capturar la atención del minero del norte al que probablemente la agenda de los derechos de la mujer, la agenda de la izquierda le importa poco y le importará mucho más cosas pragmáticas, económicas, pero tengo la impresión, abuelo de pájaro, bueno, como las encuestas se equivocan, yo también me puedo equivocar, me da la impresión de que ese votante tendería a ser más de derecha que de izquierda. Culturalmente es probable, es muy desideologizado, pero ese votante, que es la clase media emergente, claro, le gusta el consumo, se le respeta. La mejor forma de alguien que le gusta el consumo, de darle el gusto, es bajando la inflación al 3%, de tal manera que no lo degüellen en las casas comerciales. La mejor forma de ayudar a ese mundo a consolidar la emergencia es que la educación de ese minero, seguramente va a un particular subvencionado o a un particular pagado, mejorar la educación, garantizarle la gratuidad en la universidad. Son señales concretas. Y ese mundo también, que con el bono término conflicto se puede comprar una camioneta de 50 millones, están todos sus derechos. Bueno, cuidémoslo para que no le roben la rueda. También le llega a él. Pero es un apasionante porque además hay otros elementos aquí. Mira, cuando hay dos candidatos con historias y presentes tan opuestos, Jara, Kast, la posibilidad de hacer pedagogía cívica y política en la campaña en estos 27 días es ideal. Porque los contrastes son muy notorios. Por ejemplo, Kast dice, bueno, también Kaiser, no a la candidata de la continuidad. Entonces yo digo lo siguiente. Preguntémosle a los ciudadanos si quieren continuidad en el alza del salario mínimo. Preguntémosle a los ciudadanos si quieren continuidad en llegar a las 40 horas. Preguntémosle a los ciudadanos si quieren continuidad en el fin del copago en FONASA, 2 millones de beneficiarios. Preguntémosle si quieren llegar con el papito corazón más adelante, más beneficiadas mujeres abandonadas. Y te podría colocar 20 cosas más. ¿Continuidad o no, ciudadano? ¿Usted quiere continuidad en la reforma previsional o decimos chao préstamo, como dice Kast? ¿Usted quiere continuidad
para que el 1 de enero del 2026 centenares de miles de hombres y mujeres pensionados, en la medida que las mujeres cumplan 10 años de cotizaciones continuas y los hombres 20 años de cotizaciones continuas, su jubilación a partir de enero crece entre un 15 y un 30%. ¿Le damos continuidad a eso o no? ¿Le damos continuidad al aborto terapéutico? ¿Le damos continuidad en el Parlamento a la discusión del aborto legal o de la eutanasia? ¿Le damos continuidad a la aplicación de la ley de divorcio, matrimonio civil, unión de acuerdo civil, ley de filiación? Ya, pero como decías, Jara tiene que ir a buscar ideas, abrazar ideas, por ejemplo, de París, por ejemplo. Claro. Pero ¿hasta qué punto abrazar ideas de otras partes sin perder la esencia, sin traicionarte a ti mismo? ¿Hasta dónde llega eso? Porque el mundo sociológico, cultural y político que vota en un 20% por París, 1 de cada 5, es un mundo que te garantizo que no está en la SOFOFA. Te garantizo que no está en la CPC y te garantizo que no va a estas fiestas en Borde Río. Es un mundo de origen... Mira, hay un dato relevante. Fíjate que París la vez anterior sacó 6 diputados. Se fueron todos por discrepancias con la dirección, pero lo relevante es para dónde se fueron. Se repartieron. Hay un diputado de París, Oyarzo, que terminó radical, perdió el domingo. Hay otro diputado de París que terminó en demócrata. Otro que terminó en los social cristianos. Mira la dispersión. Entonces, tú a ese electorado y a sus representantes elegidos no lo puedes hacer como un manual de la Marta Haneke, porque es otro mundo. Eso pienso yo, Ya. Que soy ayudista para estos efectos. Señor ayudista, ¿cómo ve el panorama parlamentario? Bueno, había varios sueños eróticos de la derecha. El primer sueño erótico hace como 4 meses, ¿te acuerdas? Que iban a pasar a la segunda vuelta 2 alemanes. Sí. Pesadilla. Pasó una huinca y un alemán. Segundo sueño erótico, que iban a tener la mayoría para En hacer primera la vuelta. refundación. Sí. Bueno, esto va cambiando minuto a minuto, pero hasta hace 5 minutos la derecha, toda la derecha tenía 74, 75 diputados. Toda la derecha, incluyendo demócratas, que hay que ver qué pasa con ellos. O sea, no alcanza ni siquiera para la mayoría simple. Y menos para la refundación, los 89. Y en el Senado es un empate literal. Entonces, fíjate que quien más tenía razón en eso era Larraín Vial. ¿Qué tal? ¿Cacharon el informe de Larraín Vial? No. Que dejó con colitis a la derecha porque les dio el empate. De hecho, la bolsa cayó 1,8 cuando se conoció el informe de Larraín Vial. Para que tú veas los efectos. Sí. Así que muy interesante esto. Y ahora, ojo, hay un desplazamiento en la derecha, desde la centro derecha a la derecha que se expresa en número. Republicanos, 31 diputados. Libertarios, 8. Social cristianos, 3. Sígueme. Tengo que remitirme hace 4 años, porque como en el Parlamento hay turismo cocha, y hay 30 diputados que se han cambiado, entonces tengo que irme al origen. ¿Cuántos diputados eligió Renovación Nacional? 25. Hoy día son 13. ¿Cuántos diputados eligió la UDI? 23. Hoy día son 18. ¿Cuántos diputados eligió Evópoli? 4. Hoy día son 2. Efecto de lo que estoy hablando. Legalmente desaparece Evópoli. Temazo para la izquierda, para la derecha liberal. Desaparece el Frente Regionalista Verde Social. Desaparece Temazo Amarillos. para la lista aparte. Amarillos y demócratas. ¿Y no estaba ahí el votante de la Concertación? Pero un parlamento más de derecha Sí. podría beneficiar a Jara también, ¿o no? ¿Cómo? Un parlamento más hacia la derecha podría beneficiar a Jara en esta segunda vuelta, ya que la gente podría ver un contrapeso ahí, ¿no? Exacto, pero el contrapeso, mira lo curioso, el contrapeso se produjo en el Senado ahora. Porque, a ver, lo que pasa es que la gente no tiene por qué saber esto, pero se abusa. Antes del domingo, nosotros en el Senado éramos 21 senadores.
No 25. Porque llegamos a 25 hace 4 años con Walker y Rincón. Con Bianchi, senador. Y con la... ¿Cómo se llama la senadora primera mayoría nacional que perdió la vista? La senadora. Campillay. Campillay. Ahí llegaba ya a los 25. Se fueron Walker y Rincón. La derecha pasó a 27 y nosotros a 23. Pero esos 23 con 2 refuerzos más o menos. Porque la Fabiola, siendo de izquierda, no está plegada al gobierno. Y Karin Bianchi es un independiente de la Patagonia. Claro. En consecuencia, miren la vida. En el Senado pasamos de 21 a 23. Lo que pasa es que hay que tener el antecedente de dónde viene el 21, el 23, el 24. Ahora, yo creo que para la derecha más refundacional, para muchos columnistas de derecha que decían que ahora sí, podemos reformar, qué sé yo, lo tributario, lo fiscal, el empleo público. Bueno, no podemos. Por lo demás, estoy juntando en la derecha de esos 74, 75 votos, estoy juntando desde libertarios a demócratas, vigente. Y eso en el sistema político que tenemos, donde cada uno hace lo que quiere. Sí. Así es la ¿Y vida, qué van a sí. hacer los parlamentarios del PDG, crees tú? Yo creo que la elección del PDG y de París en particular es aglutinarlos como orgánicamente. Ya vivieron la experiencia de elegir 6 y que no quedar con ni uno. Claro. Ahora, eso obliga a la dirección del PDG, pero sobre todo de París, por el liderazgo que tiene y la legitimidad que agarró con el 20%, a ser él el que esté encima. O sea, yo creo que no se puede ir a Alabama. No. Porque su poder... París quedó... ¿Cuántas veces se ha presentado París? 2. 2. Quedó listo para Para la tercera, claro. Pero en la medida que no ocurra de nuevo, que los 14 diputados, que son triunfazos, se le descuelguen y terminen en cualquier parte. Po. ¿Cuál crees que va a ser el rol que va a jugar Pamela Giles, que también salió fortalecida en su alianza con París? Pero es una sola. El Partido Humanista es una sola. Ahora, aquí hay una paradoja. El partido queda ilegal, pero los parlamentarios que son elegidos por los partidos que quedan fuera de la ley entran al Parlamento. Ya. Entonces, lo que ocurre ahí es que una parlamentaria sola no le dan ni el micrófono. Pero va a estar con el PDG, sin duda. Ella entró por el PDG, ¿estamos? Ella puede hacer un liderazgo para los otros 13 del PDG. Sí, pues. Claro. ¿Y eso qué puede significar para la gobernabilidad del Congreso? Depende de los proyectos, porque si ella sigue insistiendo en los retiros, que yo creo que fue una de las causas de la votación de Parisi. Cuando Parisi dice que quiere un retiro regulado, bueno, la gente que no llega a fin de mes, lo único que quiere es tener plata en el bolsillo. Acuérdense, pues, ciudadanos, que el primer, segundo y tercer retiro significaron 50.000 millones de dólares. Y el presidente Piñera puso al final 20.000 más. Resumen, suma 70.000 millones de dólares. Efecto al año siguiente, 14% de inflación. Pero también hubo inflación en Estados Unidos y no hubo retiros. Ah, claro, pero son estructuras económicas muy distintas. No, aquí el caso de los retiros y ¿cómo se llama? IFE, era de manual, po. De manual. Y mira cómo cuesta bajar la inflación. Recién ahora es probable que si hay cero muy poquito en diciembre, lleguemos a menos del 4. Que es lo que llama científicamente el Banco Central el rango medio, ¿no? Claro. 2, 4. Así es la vida, pues, ciudadano. No hemos hablado del rotundo fracaso de Matei. ¿Cómo lo ves tú eso? El desplazamiento que ocurre en algunas partes del mundo ocurrió en Chile. Mire, hace 3 semanas, el domingo, hace 3, en Buenos Aires, en Argentina. Lo que pasa es que los medios, bueno, pero distorsionan de una manera. Mira, derrota del peronismo. A ver. ¿Cuántos eran los diputados peronistas antes de la elección? 99. ¿Cuántos son después? 99. ¿Y por qué creció la Libertad Avanza?
mató a los de Macri y a la Unión Cívica Radical. En Chile, ahora, 41 del bloque republicano, libertario y socialcristiano, 37 o 38 de la centro-derecha. La pregunta a la centro-derecha es lo que nos hacía a nosotros. ¿Y ustedes van a ir arrodillados detrás de la nueva fuerza hegemónica, Frente Amplio, Apruebo Dignidad? Mira cómo se da la vuelta a la vida. Y lo más probable es que en este minuto, en el día, Ya estén ahí. los partidos están, esa derecha va a estar dividida entre los que dicen detrásito, cantando la segunda estrofa, mierda, detrásito de Kast, y los otros dicen, mira lo que va a pasar en Evópolis, lo que va a pasar en Horizontal, la fundación de Evópolis. Bueno, para Perdieron esas a fundaciones- uno de sus diputados más visibles, Undurraga. Imagínate. Pero ellos van a seguir ¿Qué va a hacer operando Walker? igual. ¿Qué va a hacer Walker en Rincón que públicamente dijeron que si no pasaba Matei y pasaba Kast, no votaban por Kast? Van a ¿Y votar no en fueron blanco. ayer? ¿No En fueron blanco van a votar. Ah, está bien. ¿No fueron ayer a saludar? Sí, los vi. ¿Qué va a hacer Isidro Solís, que lo vi en la pantalla ahí al lado de Matei? Ya. Yo lo que digo, bienvenido. Retornen Al redil. a sus raíces, a Frei Montalva. Yo siempre le dije a esa gente, nunca se olviden de Radomiro Tomic cuando dijo, cuando se gana con la derecha es la que gana. ¿Y por qué? A ver, ¿cómo evalúas tú el electorado de Kast que vota por él aún siendo que él no dio ninguna entrevista, no respondía a lo que le preguntaban, Porque habla detrás de un vidrio que lo hizo antibalas? estupendo, pues. ¿Cuál? Se enfocó en dos mundos. El mundo del club de polo, les voy a bajar los impuestos en 21.000 millones de dólares en 4 años. ¿Qué impuesto? No el IVA. No, ese es popular. El impuesto de la primera categoría. ¿Quién paga el impuesto de la primera categoría? La gran empresa. ¿Cuántas son las grandes empresas? El 14%. El 2% de las empresas en Chile. Les vuelvo a integrar el sistema que desintegró parcialmente Bachelet. Les voy a evitar que paguen contribuciones en Santa María de Manquehue. El 100% de las viviendas de Vitacura paga contribuciones. La idea es que no paguen. Me dice a mí, no pagues, Pancho. Yo pago 1 millón de pesos por mi casa detrás del Jumbo Bilbao Padre Hurtado. 4 cuotas de 2.50. ¿Para dónde se va mi 1 millón de pesos? 3.50 para la alcaldesa, que es tan calladito, ¿ah? La alcaldesa de San Martín, la alcaldesa de Vitacura, el alcalde de Dobarnechea. Piolita. Le están quitando el 35% de su principal ingreso. ¿Te imaginas que el gobierno de Boris mandara un proyecto para quitarle el 35% de su principal? Estaría la revolución en Apomanque. Y ese mundo, ¿vamos? Y el otro mundo, que es el que me preocupa, que es nuestro mundo, porque ¿cuándo cresta vamos a ganar en Vitacura, pues? Si está escrito eso. Sí. Pero en el mundo popular, la delincuencia y la inseguridad. Eso es lo que nos ha costado tanto a una parte de la izquierda por la historia y por el academicismo. No entiende que el mundo popular, tú le puedes dar 1,5 millones de sueldo mínimo, que trabaje 20 horas a la semana, que no pague un peso en el FONASA, pero si cuando se baja la micro para llegar a la casa lo asaltan, todo lo anterior vale hongo. Nos cuesta, ¿eh? No es que sea gente de derecha, dices tú. No es que este país se haya derechizado. Tú no No, escribes esa teoría. En materia de mano dura, acuérdate cuando Kaiser dice en el debate, estado de sitio, ley marcial, pena de muerte y toque de queda, te garantizo que en muchas poblaciones no lo dieron. Déjame contarte una anécdota. Una de las candidatas, lamentablemente derrotada en el distrito 11, nos sacamos un video y conversé harto con ella y me quedó impresionada en las ferias de los Hermida. No en las ferias de Bilbao, de los Hermida. Pancho me dice, de cada 10 mujeres de la feria, 5 me decían Kaiser.
pero como es inteligente, Sí. en dialogó. Y voy a elegir uno de esos diálogos. La pobladora. Señorita, mire, usted me habla maravilla, pero yo quiero una sola cosa. Ir a visitar a mi amiga que vive a 10 casas después de las 7 de la tarde y hoy no puedo. Podríamos hacer un seminario en la universidad con 24 antropólogos holandeses. Ahí está. Y si esa mujer escucha que va a haber toque de queda, que van a llegar los blindados del ejército y que va a poder ir a ver a su amiga a 10 cuadras, vota ultraderecha. Ahora, para que te cuento en el norte el migrante. Ahora, el encuadre de esto es una campaña brutal de la derecha, de todas las derechas, por hacer creer a la gente que el país se está cayendo a pedazos. Pero también por hacer creer que los militares van a hacer desaparecer el problema. Bueno, claro, porque es una cosa como de símbolo nomás. Claro. Ahora, fíjate que la migración ilegal ha disminuido en un 50%. Después del desplazamiento de la Fuerza Armada a la frontera con Carabineros. Ha disminuido casi en un 50% en la macrozona sur. Reconocido por las asociaciones de víctimas. El día que la izquierda no se pierda, no, quiero ser respetuoso, el día que la izquierda, esto está escrito, se enfoque a la contradicción principal, que es la económica y social. En Chile la contradicción principal es que 5 millones de personas ganan menos de 611 lucas al mes. Que el 88% de los chilenos que trabajan gana menos de 900 lucas. Que el 80% de los chilenos tienen que ir a FONASA. Que el 91% de la matrícula básica y media depende del Estado. El día que nos preocupemos de eso y dejemos para el cóctel, eso será irónico, y que dejemos para una conversación más dilatada, la contradicción Seremi y Serama, hombres y mujeres, la contradicción entre Huinca y pueblo originario, la contradicción entre Santiago y Concepción, regionalismo y centralismo. ¿Qué nos pasó en la convención? Nos volvimos locos, pues. ¿Has visto cosas más absurdas, desconociendo la realidad, de irse contra el rodeo? La contradicción era entre el rodeo y las vacas. ¿Sabéis dónde perdimos ¿cómo se llama la zona de muerte, sacrificio? Perdimos, en Puchuncaví. Llamé al día siguiente el desastre de la primera convención a la Javiera, la alcaldesa comunista de Los Pejos, la comuna más pobre de Santiago. A ver, Javierita, compañera, explíqueme por qué usted sacó el 51 y el rechazo el 49. Respuesta, la seguridad, pues. Yo no sé. Ojalá que hagan caso. ¿Y qué Bueno, pasa? usted va a estar de ayudista y pues. Sí, ¿qué pasa si Jara no llega? Bueno, ¿Qué va a pasar con la izquierda? La democracia funciona, Kass va a asumir, y yo creo que tiene en sus 90 días, como se lo leí a su ministro de Hacienda si él gana, el primer proyecto de ley es cambiar 2 números en el impuesto de primera categoría. Dice 27 y ponerle 23. Esos son 3.800 millones de dólares menos. O sea, ya es más de la mitad de los 6.000 millones de dólares menos comprometidos en los primeros años y medio. Y vamos a ver, po. Ahora, te quiero decir que eso gana con la correlación de fuerza actual. Si todos están de acuerdo, gana en la Cámara de Diputados, pero no pasa al Senado. No. Ahora, tiene varios temas ahí. Ya, vamos a echar a los migrantes. Ya, no son 300.000, no puede echar. Ya, ponle el 1%, 3.000. Ni un problema. ¿Dónde van? ¿Dónde los pongo? ¿En qué frontera? ¿Quién los recibe? Puede hacer como Estados Unidos, contratar A Bukele. a Bukele. Ya, pues, que se compre eso. Po. Bukele, Human Rights, ¿cómo se llama? Human Rights Watch. Esa misma. Dijo que lo que estaba pasando en las cárceles de El Salvador es la brutalidad misma, lo más parecido a las cárceles de Guantánamo. Sí. Y los mando para allá antes de ir a misa o después de ir a misa.
No les ha importado nunca mucho eso. Bueno, pero para que una forma Ya. de decir. Sí. ¿Ya? Muchachos, Muchas gracias, yo me Francisco. entretuve una barbaridad. Ya. Muchas gracias, profesor. Y ustedes síganos, compartan nuestros contenidos, si pueden colaboren con el programa, porque como ustedes saben, y se los repito todos los lunes, este programa existe gracias a sus aportes. Así que ahí abajito, no te pares todavía porque te vas a cruzar frente a la cámara. Ahí abajito están los links para que hagan sus aportes. Y ¿Esos no- libros están de ornamento o me puedo no, llevar alguno? no te puedes llevar ninguno Ah, porque ya. son míos Ya. o del Darío. Pero si me pides uno y... Es que yo cuando lo pido, me lo apropio y no lo devuelvo. Ah, no, entonces Es una estamos mal. expropiación cultural. Es una expropiación cultural. Ya, vamos. Cancelado el invitado. Chao. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Gracias. Gracias, chiquillos. Gracias, Gassi. Chao.